Falta tu amigo el boomerang. ¿Dónde está su chacal? Su chacal, ¿dónde está? Ah, no haciendo historias, ya. Pero que venga a escuchar el taller, pobrecito. No. Es que para rotar eso es opcional, en verdad. Felipe, no, pero Felipe creo que está de guardia, ¿no? ¿No? Felipe. Felipe Ah, está yo igual. hablaba de Felipe. Ah, no, Felipe está de guardia. No, vi otro rotante, dice interno. Ya. Amigo, siéntate. No, no sé si le interesa la charlita. Claro. Normal para la neurología, neurofísica, claro, soy neurofísica. Bueno, ya estamos empezando. Ya. Buenas tardes. Continuando con el taller de electroencefalograma, el día de hoy voy a hablar sobre el sistema 1020 y los artefactos. Primero mencionar que el Sistema Internacional de Medición 1020 es un sistema específico y estandarizado, está recomendado y avalado por el Comité Internacional de Federaciones y Sociedades de Electroencefalograma y Neurofisiología Clínica para la correcta colocación de electrodos. Cada electrodo, cada derivación va a medir la diferencia de potenciales, ¿no?, entre ambos electrodos. También hay que tener en cuenta que existen otros sistemas, el llamado el sistema de medición 10-10, que son los electrodos se colocan un porcentaje del 10%, ¿no?, y sirve para registrar actividad muy localizada u otras patologías. Hablando específicamente del sistema 1020, este sistema cuenta con 21 electrodos, de los cuales 19 son craneanes y 2 se colocan auriculares. Siempre en cuanto a la nomenclatura, los izquierdos van a ser enumerados con números impares de izquierdo, y los electrodos derechos van a ser numerados con números pares, ¿no? Y la línea media está denominada como la línea Z. Es la distribución en general de todos los electrodos. Los primeros electrodos se llaman frontopolar izquierdo, derecho. Los izquierdos, como mencioné, son números impares y los derechos son números pares. Luego tenemos los electrodos frontales, los centrales, los temporales, los auriculares, los parietales y los occipitales. Hay una modificación en cuanto a la nomenclatura de los electrodos, sobre todo el del T3, T4, que ahora es el denominado T7 y en este caso sería el T4 denominado T8. Igual con los electrodos T5 y T6, que ahora la modificación es denominado P7 para el T5 y el T6 P8, ¿no?, siguiendo con las líneas de los parietales y de los temporales. Ya entrando a la metodología del sistema en sí, primero tenemos que identificar los puntos de referencia en este caso de la cabeza, ¿no?, para poner los electrodos. Yo traje un modelo, entonces ubicamos primero lo que es el nación, que es la hendidura. Ya. Okay. El nasion, que es la hendidura entre la nariz y la frente, y el inium, que es la protuberancia que está en la región occipital medial. Entonces nosotros vamos a medir, vamos a calcular, para eso necesitamos también una cinta métrica, cuánto es la longitud entre el nasion y el inium. En este caso, este cráneo tiene 31 centímetros. Entonces, ubicamos el punto medio, que el punto medio sería el vértex, que sería el punto CZ, a la mitad, ¿no? Y también, empezando de adelante para atrás, el sistema es 10-20-20 porque primero empezamos con el 10%, 20, 20, 20, otros 20, y del punto del OZ al inium, 10%.
Entonces, si todo esto mide 31 centímetros, el 10% sería 3.1. Entonces empezamos del nación a 10%, 3.1 centímetros, colocaríamos nuestro primer electrodo, que es el frontopolar Z, ¿no? Siempre la línea media es con Z. Luego vamos 20%, que sería 6.2, que sería el FZ, otros 20% el CZ, 20% el PZ, y del PZ 20% sería el OZ, pero el OZ es un punto de referencia, no es un electrodo en sí. Más nos sirve para poder hacer luego la circunferencia craneal y poder colocar los electrodos occipitales, pero el OZ no es un electrodo en sí, ¿no? Solamente es como punto de referencia. Pero este punto es importante, ¿no? Porque antes, no sé si te habrá pasado, algunos lo colocaban el PZ atrás, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, termina en la parte casi del vértex, ¿no? Este es el vértex, ¿no? Sí, sí. Entonces termina acá. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta, que su último electrodo no tiene que estar atrás, ¿ya? Sí. Bueno, entonces aquí se ve la imagen, ¿no? Con la colocación, el 10% va el frontopolar y luego el 20%, 20% y así, como les he explicado. Creo que más fácil es explicarlo en el modelo. Ahora, luego, una vez que ya tenemos la línea antero-posterior, la medición antero-posterior, vamos a hacer la medición transversa. Entonces, para eso nuestros puntos de referencia van a ser la región preauricular. En nuestro caso, este cráneo tiene 31 centímetros. Entonces, bueno, casi igual que la línea, la medición antero-posterior. Entonces, igual, como el punto de referencia es la región preauricular, 10% colocaríamos nuestro electrodo, empezando del izquierdo sería el electrodo T7, ahí entre la región preauricular y el T7 está ahí 3.1 centímetros, o sea el 10%, luego va el electrodo C3, tiene que pasar por la línea CZ, porque es otro punto de referencia, luego vamos por el C4 y luego, bueno, el T8, ¿no? Y terminamos en la otra región preauricular. Como pueden ver ahí también lo que colocamos acá al ladito, región preauricular, que a veces suele caer constantemente, básicamente es la referencia. O sea, ese electrodo no es que vaya a medir algo en especial, de referencia. Como lo mencioné al inicio, son 19 electrodos los principales. Todos los preauriculares son de referencia. Y en el occipital no hay nada. ¿Ya? En el occipital no hay nada. Entonces eso tenganlo en cuenta. ¿Puedes prestarme un ratito a la cinta? Entonces, lo ideal, la forma correcta como deberíamos hacer siempre es midiendo el cráneo de cada paciente, ¿no? Normalmente se empieza con la región sagital, ¿no? Ubicas tu ilium, lo trazas hasta la parte posterior y mides cuánto total. Según el total vas sacando el 10, 20, 20, 20, 10. De forma similar a nivel coronal, ¿ya? Esa es la forma ideal. En un inicio quizás de forma práctica para ustedes sería midiendo, ¿no? Pero ya con el tiempo, mientras van haciendo el electroencefalogramas, ya más o menos se van ubicando espacialmente y lo colocan nada más como pueden hacer. Continúa. Ya. Bueno, acá está la colocación de los electrodos y luego continuaría la circunferencia craneal. Para eso nuestros puntos de referencia va a ser el electrodo, el FPZ, el T7 que hemos colocado, el OZ que es imaginario, el T8 y el T8. Entonces vamos a medir la circunferencia de estos 4 puntos y para nuestro ejemplo es 50 centímetros. Entonces, entre cada electrodo debe haber el 10%, que es a 5 centímetros, ¿no? Entonces, entre FP1 y FP2 debe haber 10%, 5 centímetros, pero como al medio está el FPZ, entre el FPZ y el FP1 debe haber 5%, que es 2.5 centímetros. Entonces empezamos por los impares, o por los pares también. O sea, hay que entenderlo un poquito bien esta parte porque es un poco confuso. No es que acá sea 10, 20, 20, sino que es el total, o sea, de toda la circunferencia. Entonces, todo esto es 10%. En realidad todo esto de acá es 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, tú al trazar la mitad, esto sería el 5%. Entonces acá tendrías 10 y tendrías que ir sumando. A ver si voy a explicar. Entonces, bueno, colocamos entre el FPZ y el FP1 hay un 5%,
2.5 centímetros para el ejemplo. Luego iría el F7, el electrodo F7, que acá hay 5 centímetros, 10%. Luego el 10%, que el T7, que es el que ya hemos colocado. Luego viene el parietal, el EP7, 10% también 5 centímetros. Y luego viene el O1. Y entre el O1 y el OZ también debe haber 10%, o sea, 5 centímetros para el ejemplo, ¿no? Luego, entre el OZ imaginario y el O2 tiene que haber 5 centímetros, 10%. Entre el O2 y el P8 también 10%. Y entre el P8 y T8 10%. Y entre el T8 y el F8 10%. Y entre el F8 y el FP2 otros 10%, ¿no? 5 centímetros. Entre el FP2 y el FP1, 5 centímetros, 10%, que es aquí donde ya termina. Luego de eso nos faltarían los parasagitales. Los parasagitales, empezando del lado derecho, como puntos de referencia vamos a tener el FP2, el C4 y el O2 que ya están colocados. Entonces trazamos la línea y en la mitad colocamos el F4, ¿no? En este caso. Igualmente entre C4 y el O2 trazamos la línea y en la mitad estaríamos colocando el P4. Igualmente en el lado izquierdo, ¿no? En la mitad iría el F3 y en la mitad entre C3 y O1 y el P3. Bueno, está la colocación. Y también en algunos casos se pueden usar unos electrodos que le denominan temporales verdaderos, que es el T1 y T2, que más que todo se busca como una finalidad para poder encontrar más que todo actividad epileptiforme en la región temporal anterior, ¿no? Y en caso lo tengamos que colocar, tenemos el punto de referencia. Primero es el pabellón auricular. Se traza una línea justo en la hendidura palpebral y se divide en tres, ¿no? Y este electrodo, el T1, se coloca a nivel de 1/3, ¿no? Entre la línea, entre la hendidura palpebral con la región preauricular. Bueno. ¿Puedes regresar en la parte de la circunferencia? Ahí. A ver. Ponen ahí 10, 10, 10, 10, porque acá lo ponen del FP1 al F7, del F7 al T3, bueno, T3 o T7, T7, lo cambian. T7, del lado donde escribieron las glucosas. 107B, 109. P7 o T5. Sí, ajá. O sea, sí. porque hay que orientarnos con lo que tenemos acá. Por acá, a ver, tráelo. Acá es T3 y T5. Claro, sí, o sea, hay que orientar para que no se confunda. Sí. T3 y T5. Entonces, Ya no sabe la actividad de base. ya con cuidado, no se vaya. Lo puedes sacar, Maxito. Levántalo un poco nada más, Maxitos. Ahí está, ¿no? Entonces ese tiene T6, ¿no? T6. Sí, él tiene, sí. Ese sería al otro lado, al revés. Este de acá. T8, ¿no? Y este. Claro, o sea que está bien, ¿no? Eso es con la nueva terminología, pero hay que orientarnos con lo que tenemos ahí para que no se confunda. Ya, entonces, una vez que tienen la circunferencia, ya, pon el otro. Recién empiezan a colocar los electrodos parasagitales, pues, ¿no? Desde FP1. Como se dan cuenta, no es que entre el FPZ y el FP1 estén en el mismo nivel, es un centímetro más o menos arriba. Ahí no lo colocan, ¿no? La medida parasagital P1. Entonces de acá F3, C3 y P1, ¿no? P3. Entonces ahí está la línea. Ya. Del otro lado es de la misma forma, ¿no? FP2, F4, C4 y O2. No, P2. P4. Ah, claro, esto también está con el otro. Sí. Ya está, no hay problema.
Es que ahí hay que orientarnos con lo que tenemos acá, ¿no? Ese es P2, F4, C4, P4 y los... Ya, ya, entonces, Ya, bueno. Y el otro punto a tratar son, bueno, los artefactos durante el procedimiento del electroencefalograma. Los artefactos son señales que provienen de fuentes ajenas a la actividad cerebral, ¿no? Y que pueden solapar la señal resultante, la pueden mascarar. Entonces, son indeseadas, pero bueno, inevitables, ¿no? Porque surgen de acciones como parpadear, mover el músculo, mover la lengua, ¿no? Y bueno, pero es importante tratar de disminuir en lo más posible los artefactos para poder hacer un correcto registro, ¿no? De las situaciones, sobre todo de una actividad epileptiforme. Entonces, por eso es que al paciente se le indica que tiene que estar relajado, en posición neutra, evitar el parpadeo excesivo, ¿no? Dentro de los artefactos se pueden clasificar como fisiológicos y no fisiológicos. Dentro de los fisiológicos es el corazón, el mismo latido del corazón puede generar artefacto, el movimiento de los ojos, el movimiento del músculo, sobre todo del cuello, el movimiento de la lengua o hasta el sudor. Y dentro de los no fisiológicos están las fuentes ambientales como las interferencias de 60 Hz, los movimientos del propio del electrodo o algunos puentes mecánicos, ¿no? Externos. Dentro de los movimientos musculares, generalmente aparece en la zona de T7 y T8 y en el área frontal, pero también puede ser percibido en el área parietal, más que todo por la tensión de los músculos del cuello, ¿no? Y se evidencian así, más o menos. Justo es esta región, ¿no? Entre T7 y T8. A veces de la masticación, movimientos musculares, ¿no? Y el otro son los frontales, ¿no? Al hablar, mirar hacia arriba, a los costados, ¿no? Todo eso aparecen así. Entonces, más o menos oriéntense cómo es un artefacto muscular, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean, no piensen que sus electrodos están mal puestos, sino solamente está teniendo movimiento. Si tú le dices a tu paciente, a ver, un rato tranquilo, descansa, cierra los ojos, se va a normalizar. Pero que contigo más hemos hecho algo así, ¿no? Ya. Luego, bueno, los artefactos del movimiento, más que todo del cuerpo, de la cabeza o de los mismos electrodos, ¿no? Entonces, por eso es importante decirle al paciente que esté quieto. También para evitar el movimiento, sobre todo del cuello, se puede colocar una toalla para disminuir la tensión de los músculos, ¿no? En el respaldo de la silla o de la cama y también asegurar una posición confortable para el paciente, ¿no? Y bueno, en condiciones ideales, en caso el paciente tenga un cambio de postura, ¿no? O requiera reajuste, se puede detener el registro del electroencefalograma, de ser necesario. También están los movimientos oculares, que pueden ser tanto los movimientos oculares verticales como laterales, ¿no? Los verticales, más que todos los parpadeos, son simétricos y se pueden evidenciar en FP1 y FP2. Y bueno, los laterales, más que todo también a nivel de F7 y F8. Acá está un ejemplo de cómo se ve un artefacto por parpadeo. Se puede ver, por ejemplo, cuando durante el parpadeo generalmente los globos oculares giran hacia arriba, lo que se llama el fenómeno de Bell, ¿no? Entonces, por eso es que los electrodos frontopolares se hacen momentáneamente positivos. Ven el FP1, ¿no? Sí, FP1 y FP2. Estos dos lados. Como nuestro electroencefalograma 1, la parte superior izquierda, la parte inferior derecha. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? También hay un artefacto, bueno, por el mismo pulso, el mismo latido del electrocardiograma, que generalmente se puede identificar cuando la onda es rítmica, ¿no? Y se tiene la misma frecuencia que el electrocardiograma. Y bueno, generalmente aparece cuando el electrodo se coloca en una arteria del cuero cabelludo y para poder eliminarla, bueno, hay que hacer el desplazamiento, ¿no? Lejos de esa arteria, a 1 a 2 centímetros para evitar ese artefacto, ¿no? Y acá se ve, por ejemplo, a nivel de FP2, en F4, que se asemeja a los latidos del corazón.
Esa parte también es importante porque cuando tenemos pacientes en bioelectro, es normalmente donde le colocamos su encaje. No sé si tú, Yasmin, habrás puesto su electrodito acá en el pecho. Entonces, normalmente en bioelectro lo hacemos, pero en nuestros pacientes de rutina, no mucho, ¿no? Ya, pues. Bueno, y el artefacto por el ruido de 60 Hz es debido más que todo a la interferencia eléctrica proveniente del propio equipo, ¿no? Y del propio equipo o de las líneas eléctricas cercanas. Entonces puede suceder cuando la impedancia de uno de los dos electrodos es significativamente mayor a la de la Tierra. Por ejemplo, este de aquí. ¿Y cómo se puede eliminar? Corrigiendo el rellenado del electrodo. O sea, colocando más pasta al electrodo para que se pueda eliminar el artefacto. No sé si les ha pasado eso, cuando no se pone bastante, bueno, pasta, se pone poca. Puede ocurrir ese artefacto, ¿no? Entonces hay que verificar bien que no esté un pelo, que esté cubriendo bien la piel, ¿no? Y para poder mejorar la impedancia, ¿no? Y bueno, también están los artefactos técnicos y relacionados con el equipo. Más que todo, por ejemplo, aquí se muestra inicialmente un silencio no electrocerebral del paciente en estado crítico, pero después, si uno conecta bien la caja de enchufes o el equipo, entonces después se evidencia que ya hay una actividad cerebral, ¿no? Y eso sería todo en esta presentación. Bueno, gracias, Yasmin. Vamos a aprender el masito de la computadora. Lo ideal siempre en estos casos era colocar, ¿no?, los electrodos sobre nosotros, para ir viendo cómo van. Pero más que todo vamos a ver los que ya están colocados ahí. O también lo puedes colocar acá, en el Mi cráneo. modelo. También lo podemos poner así, ¿va? Max está fácil. Quiere ponerle a su paciente, podemos practicar ahí, poniéndole al paciente. También no habría problema. Entonces lo que tienen que recordar acá es el equipo, ¿no? Entonces, Me mareo demasiado los números. fuimos ahí. Se apagó, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo es esta? El cráneo este. Hay que poner pausa. ¿Se apagó? No sé. No está.